Bien, hoy en día se escucha y se habla de la muerte más que en cualquier época. Yo no recuerdo en mi niñez ni en mi juventud haber escuchado hablar tanto de la muerte como hoy en día. ¿Verdad? Muertes, empezando por ejemplo con la del COVID que se llevó a miles y miles. Las guerras, vemos lo que está pasando en Israel, la violencia que en todas partes ahora impera y sin ir muy lejos en nuestro país, ¿verdad? No hay un día en el que no escuchemos hablar de personas que han muerto en manos de delincuentes, ¿no es cierto? Pero lo malo es que no aprendemos de todo esto. Sin embargo, hoy día vamos a hablar de una muerte que sí nos deja enseñanzas. Y por eso hoy día yo a la prédica le he titulado Una muerte que enseña. Una muerte que enseña. Y vamos a estar viendo el pasaje en Marcos capítulo 6 del verso 14 al 29. Yo voy a estar usando básicamente la Reina Valera revisada del 1960. Y vamos a ver entonces qué nos enseña esta muerte. La muerte de Juan el Bautista. Juan, no el apóstol. Juan el Bautista, que fue aquella voz en el desierto de la que habló el profeta Isaías, que iba a preparar el camino del Mesías. Y así fue. Juan predicó acerca del arrepentimiento de pecados antes de que Jesús empezara su ministerio, hasta que fue encarcelado por Herodes. Y vamos entonces a ver la primera enseñanza. La primera enseñanza, el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa. Versos 14 al 18. Y dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por su mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El Herodes que se menciona en este pasaje es hijo de Herodes el Grande. Y este es Herodes Antipas, que se había divorciado de su esposa, y había convencido a Herodías, la esposa de su hermano, medio hermano Felipe, para que lo dejara y se fuera con él. Tremendo el hombrecito este, ¿no? Sí, pues, así fue. Y por eso es de que, o sea, acá vemos que dice, por causa de Herodías, ¿verdad? Herodías era la que venía hincándole a Herodes para que metiera preso a Juan el Bautista y lo mate. ¿Por qué? Porque Juan le hacía ver a Herodes su pecado. Estás con la mujer de tu hermano, eso no está lícito. Eso es un pecado. Y Herodes seguramente que hasta calladito se quedaba. Pero la que hincaba era Herodías. Ella era la que hincaba a Herodes, ¿verdad? Es así que aquí vemos entonces que
Herodes había matado a Juan el Bautista, ¿verdad? Y habiendo escuchado acerca de Jesús y las obras poderosas que él hacía, entonces le llevó a pensar que era Juan, que Jesús, que era el que ahora estaba predicando. Juan no hizo milagros, pero Jesús sí los hacía, y unos poderosos milagros. Entonces Herodes sentía tal culpa que lo llevó a pensar: este es Juan, ha resucitado, por eso obra esos milagros. Él se sentía culpable. Él se sentía culpable. Y la culpa, amados hermanos, es un sentimiento que surge cuando nosotros sentimos que hemos roto una norma ética o hemos causado algún daño, algún dolor, y nos alerta cuando nuestra conducta está fuera de las normas morales. Eso hace el sentimiento de culpa. Eso hace el sentimiento de culpa. Y toda persona, crea o no crea en Dios, sabe cuando hace algo malo o algo bueno. Todos. Todos. Y vamos a ver eso en Romanos capítulo 2, verso 14 y 15. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: de hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Vemos pues nosotros, según estos versos, que el ser humano, aunque no conozca la palabra de Dios, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Acaba de decir los no judíos que no conocen la palabra. En esta época que Pablo escribe, solamente tenían la palabra de Dios los judíos. Solo los judíos. Ahora ya todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios, no todo el mundo. Pero en esa época no. Y entonces Pablo va a decir, aunque ellos que no conocen la ley de Dios, saben lo que está bien y lo que está mal. Y su conciencia les acusa o les excusa si sus acciones están bien o mal. Y eso pues nos enseña que aunque no creamos en Dios, que aunque un hombre o una mujer no crea en Dios, su conciencia le dice si algo está bien o está mal. Y algún día van a dar cuentas a Dios. Van a dar cuentas a Dios de sus acciones. El sentimiento de culpa entonces les hace ver. Hacen algo malo y aunque no creen en Dios, se sienten mal. Porque han hecho algo malo. Su conciencia se los dice. Su conciencia se lo dice. Pero el sentimiento de culpa ayuda para que el hombre se arrepienta, se dé cuenta que ha hecho algo malo y se arrepienta y busque a Dios y le pida perdón y restablezca su comunión con Él a través de Jesús, poniendo su fe en lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario por todos nosotros. Y entonces podemos tener paz. La culpa se va. Porque el arrepentimiento de eso por lo que yo me sentía culpable, el arrepentimiento me está llevando a Dios. Lo estoy buscando y le estoy pidiendo perdón. Y estoy arreglando mi situación delante de Él a través de Jesús. Y si eres cristiano y le fallaste al Señor,
Entonces esa culpa, ¿cómo se soluciona? Dice Primera de Juan, para los que toman nota, Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si le fallaste a Dios y ya le pediste perdón, ya arreglaste tus cuentas con Él, no tienes por qué sentirte culpable. No permitas que Satanás te haga sentir culpable si ya le pediste perdón al Señor. Como dice Romanos 8:33, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica, y el que justifica ya declaró que somos sin culpa. Ya declaró que eres sin culpa. No permitas que el enemigo te haga sentir culpable. Porque si ya le pediste perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y Él ya declaró que tú eres justo por la sangre de Cristo, que tú eres sin pecado, sin culpa por la sangre de Cristo. Amén. Y podemos tener paz con el Señor. Pero ¿qué sucedió con Herodes? No dejó que la culpa lo llevara al arrepentimiento. Él no dejó. Él se sentía mal. Yo no creo que haya hecho fiesta de que Juan le estaba diciendo, estás en pecado. ¡Ay, qué lindo! No. Pero él no permitió que esa culpa lo llevara al arrepentimiento para buscar el perdón de Dios. Él no lo dejó. Y tú, como todo hombre y mujer, has fallado a Dios. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, como todo hombre y mujer, has fallado a Dios. Porque dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están separados de la gloria de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como Herodes, que no permitió que esa culpa lo llevara al arrepentimiento y le pidiera perdón a Dios, que se reconciliara con Dios? ¿Vas a ser como él? ¿O vas a buscar ese arrepentimiento y vas a pedirle perdón a Dios para que tu comunión con Él sea restaurada? ¿Qué vas a hacer? Esta muerte nos enseña que la culpa, que ese sentimiento de culpa nos puede llevar al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios para pedirle perdón y restaurar nuestra comunión con Él. Lo segundo que nos enseña esta muerte, la muerte de Juan el Bautista, es los que escuchan de buena gana, pero, y vamos a leer versos 19 y 20. Perdón un ratito. Bien. Dice, pero Herodías le acechaba, ¿a quién? A Juan el Bautista, y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Ahí estaba este Herodes, ¿no? Escuchando de buena gana, pero, y dice en la Nueva Traducción Viviente, dice que Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo, le gustaba. Juan le hablaba del arrepentimiento de pecado. ¿Cuántos pecados nombraría Juan que Herodes habría cometido? Y por eso es que su corazón se inquietaba.
Se inquietaba mucho, dice. Sin embargo, le gustaba escucharlo, ¿no? Y hoy en día hay mucha gente que le gusta escuchar de Dios, que le gusta escuchar de Jesús, pero que no se comprometen, al igual que Herodes. Porque a Herodes le gustaba, pero él no se comprometía con Dios. Él no se comprometía con Dios. Y así hay mucha gente que le gusta escuchar de Dios, pero que no se comprometen con Él. Y esto lo podemos ver en la parábola del sembrador, que ya hemos estudiado, ¿verdad? Dice Marcos 4, 16 y 17, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Vienen los problemas, ¿no? Hoy en día sucede eso. Qué bonito es escuchar, ¿no? Y yo me imagino que varios de nosotros hemos compartido la palabra del Señor, la palabra de salvación a otros. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¿No? Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Compromiso? No. ¿Verdad? No, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Cuando vienen los problemas, entonces dicen, esta no es conmigo. Y se alejan. O se vuelven cristianos carnales. Porque hay de los cristianos también, que escuchan, qué bonito. Uy, pero qué palabra escuché hoy día. Poderosa. ¿Y se comprometió con el Señor? Hay muchos cristianos que tampoco se comprometen con el Señor. Y se convierten en cristianos carnales, como dice la Biblia. Cristianos carnales son aquellos que viven como a ellos les parece mejor. Leen la Biblia. Van los domingos a la iglesia. Pero viven como a ellos les parece. ¿Serán cristianos? Al final de los tiempos lo veremos. Porque Dios va a juzgar la manera en que vivimos. A Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, que le hablaba de Dios, del reino de Dios, de arrepentimiento de pecado, pero no se comprometió con el Señor. ¿Tú qué vas a hacer hoy día? ¿Qué piensas hacer de tu vida? ¿Piensas vivir un cristianismo a medias, así, tibiecito? Como pasar, bueno, ahora creo que ya no hay notas así del 1 al 20, pues, ¿no? No sé, a ver, chicos, por acá, ayúdenme, ¿con qué salen jalados? Con C. ¿Y con cuánto salvan así a las justitas? ¿Con B? ¿Con qué salvan a las justas? Pero así, como quien dice, ¡ay, pasé raspando! Con B, pero así. En mi época era el 11. Y si te sacabas 10.5, ya, pues el profesor no le quedaba otra cosa que ponerte el medio puntito y salvaste. Pero así como dice, como por agua caliente. ¿No? A las justitas. Pero vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con el me gusta escuchar de Jesús, pero ahí nomás no te vas a comprometer? Hoy día le vas a decir, sí, yo me comprometo contigo, Jesús. Mi vida realmente daré por ti. ¿Qué le vas a decir?
¿Qué le vas a decir al Señor? En toda nuestra manera de vivir. No solamente acá en la iglesia, qué lindo, ¿no? En la iglesia. Qué bonito, todos besitos, abrazos. ¿No? Pero cuando estamos en casa, parecemos primos del que tiene cachos. Sí, ¿no? Pero tenemos que parecer hijos de Dios dentro y fuera de la iglesia. Amén. 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 Ya me estaba asustando, pastorita. Sí. Yo estaba diciendo, wow, ahorita, mensaje de salvación. Bien. Entonces, la enseñanza de que la culpa nos lleva al arrepentimiento, a buscar a Dios, y de que no podemos ser cristianos que nos guste escuchar del mensaje de Jesús, o personas que nos guste escuchar el mensaje de Jesús, pero no nos comprometamos, no podemos. Como, ¿a quién nos vamos a parecer? ¿A Herodes? ¿O vamos a tomar la decisión de vivir para el Señor? De vivir de verdad, dando frutos de verdad. Y la tercera enseñanza que nos deja esta muerte es la persecución. Dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. En versos anteriores hemos visto que Herodías quería matar a Juan. Ella estaba ahí atrás, pero dice que Herodes lo mantenía a salvo, porque él decía, este es un hombre justo, es un hombre santo. Y aunque él de santo no tenía, pero ni un pelito siquiera, sabía que Juan sí lo era. Y entonces él lo estaba cuidando. Y Herodías era la que estaba por ahí, ojito, ojito, con las antenas bien paradas, yo digo las parabólicas, así tremendas, ¿no? Y sí, pues, las mujeres tenemos las parabólicas bien, ¿no? ¿Sí o no? De que Dios nos creó así para poder ver de que estás cocinando. ¡Ay, qué está haciendo el muchacho de aquí! ¡Ay, mi hijo de por acá! ¡Ay! ¿No? Dios sabía. Y por eso nos dio unas semejantes parabólicas. Unas tienen más que otras, ¿no? Yo creo que no las tengo muy grandes. Pero sí. Y así estaba Herodías, con las parabólicas, pero así ya. Y entonces a la primera oportunidad la chapó así, en el aire. Esta es
y le dijo a la hija, hazlo, que lo decapiten. Y vemos entonces nosotros que Juan el Bautista sufrió persecución. Sufrió persecución. Y Herodías no era la única que lo detestaba, aún los religiosos de la época lo detestaban a Juan. Pero aquí vemos cómo ya al final lo llevan preso y lo matan. Él sufrió persecución. Y así como Juan sufrió persecución en su época, hoy en día también. Y no nos debe de extrañar. Y hoy en día también los cristianos sufren persecución. Claro, por este lado del mundo no vemos la persecución que en otros países, en otros continentes se da. Recuerdo que hace ya varios años, en una conferencia de pastores y líderes, nos compartieron cómo una mujer mató a su esposo por hacerse cristiano. Lo envenenó. Hay lugares en los que sí se sufre por ser cristiano. Se sufre. Y otros lugares que no, tanto como nosotros no sufrimos persecución. Sí hay opresión muchas veces, pero no persecución. Y tengo un extracto de una ONG que dice así: en el 2020, unos 340 millones de cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, bautistas, evangélicos, pentecostales, han sido fuertemente perseguidos, contra 260 millones en el 2019, denuncia la ONG, que registra los ataques desde la opresión diaria discreta a la violencia extrema, un fenómeno en constante aumento que se ha visto exacerbado por la pandemia. Este informe es del 2021 y, claro, se exacerbó con la pandemia, pero ya venía en un aumento constante desde antes de la pandemia. Y fíjense, en el 2019, 200 millones de cristianos sufrían una persecución fuerte, 260 millones. Y en el 2020, 340 millones. ¿Qué tal su vida? ¿Cuántos perseguidos habrán ahora? Y como dice acá, desde una opresión diaria discreta hasta una violencia extrema, ¿no? Y no es de sorprendernos, porque ya el Señor nos lo había dicho con anticipación. Y vamos a buscar nada más unos versos. Dice en Mateo 5, 10 y 11, en la Nueva Versión Internacional dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Mateo 5:44, en la Reina Valera revisada de 1960, dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ya el Señor lo avisó. Por eso es que dice, alégrense cuando por mi causa ustedes sufran.
Y acá, ¿cuántos no habremos sufrido algún tipo de opresión diaria, cotidiana, sí, ¿no? ¿Cuántos? Yo imagino que muchos. Y si de repente nadie te dijo nada porque tú eres cristiano, qué raro, ¿no? Pero aún así, estamos en un mundo en el que el príncipe es Satanás. ¿Cómo, pastora? Pero no era Dios que era el que mandaba acá. Sí. Y Dios se lo está permitiendo. Y de repente por ahí a alguien viene y lo hinca, pero porque Dios lo permitió, pero Dios sabe por qué lo permitió y Dios también está sosteniéndonos. Estamos en un mundo y estamos, ya lo hemos visto, en una guerra. Y cada día tenemos nuestras batallas. Y por ahí no falta que nos caiga algo. Desde con pensamientos, el enemigo siempre va a estar atacando. Persecución, opresión, que es lo que nosotros vivimos por este lado del mundo. Burlas, rechazos, aún discriminación. ¿Discriminación? Sí. Si no veamos nosotros en las entrevistas, cuando dan opiniones acerca de posturas morales, a la hora que toca hablar al cristiano, ¿lo dejan hablar? No lo dejan hablar. No lo dejan hablar. ¿Cómo se le llama eso? Discriminación. Y vamos a sufrir esas cosas. Veo caritas tristes. Pero el Señor que nos dice, alégrense, alégrense. Lo va a ver. Recuerdo, un hermano nos contaba en una oportunidad que por no tomar el trago que estaba invitando el cliente, él dijo, no, por favor, a mí agua. El compañero, cuando llegaron ante su jefe, lo quiso hacer quedar mal. Lo quiso hacer quedar mal. Pero ¿cómo es Dios, no? Porque el jefe le dijo, tú déjalo a tu compañero, si él no quiere tomar, que no tome. Claro, no siempre va a ser así, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad a mí también me pasó algo parecido. Y estábamos todos los maestros, no sé qué celebración había, si era Día del Maestro, Día de la Madre, no recuerdo, y cada uno con su copita ahí para el salud, ¿no? Y yo ahí nomás, y estaban los promotores, ¿no? Los dueños, y había un sacerdote también ahí, y una compañera agarra y dice, ¡pero qué barbaridad! ¿Cómo? ¿Cómo ni qué va a hacer eso? No, no puede ser. Pero así, toda, ¿no? Yo, ¿y qué se creen? El sacerdote agarró y dijo, yo respeto a los evangélicos que se mantienen firmes en sus convicciones. De repente Dios permitía que, bueno, fuera yo bien chancadita ahí, gloria a Dios, ¿no? Pero en ese momento Él dijo, un momentito, ¿con quién te estás metiendo? Pero sí, pueden haber problemas en el trabajo por mantenernos firmes en nuestras convicciones. Pueden haber. Yo sé de hermanos que han sido despedidos por mantenerse firmes en sus convicciones cristianas. ¿Tú estarías dispuesto a perder tu trabajo? Pero también, ¿de dónde, cómo puede venir esa opresión? Por los amigos no cristianos.
que te van a mirar con cara burlona. O te van a rechazar, ya te van a hacer de lado. No, con ella no, porque sí, ¿no? Sí, chicos. Mis amigos me decían así en la esquina y por aquí así me hacían. Así en la calle, ¿ah? Y yo, gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él me cuidó. Tú das un paso y Él hace el resto. ¿Vas a ceder para que no se burlen de ti? En la familia. En la familia. En la familia también se pueden burlar de ti. ¿Sí? De mí se han burlado. A ver, ¿de cuántos se han burlado acá? Yo levanto la mano primero. En la familia también se burlan. Y también te hacen tú. Porque así es. No nos sorprendamos. Démosle gracias al Señor. Porque Él fue el primero que soportó todo eso. Se burlaron de Él y lo escupían. A ver, pues ahora, ¿quién te golpeó? Y le pusieron su corona de espina, le pusieron el manto, ¿qué? Para burlarse de Él. Y en la familia. Yo recuerdo que, gracias a Dios, mi mamita preciosa recibió a Jesús a los 2 años que yo recibí a Jesús. Sí, porque la cosa era bravísima. Era bravísima. Pero el Señor la trajo a sus pies a los 2 años de que yo me convertí. A los 2 años de que yo recibí a Jesús. Pero era a tal punto que cuando una de mis hermanas recibió a Jesús, después ella agarró y un día me dijo, oye, Nela, ¿y cómo aguantaste tanto? Gloria a Dios, le dije yo. El Señor me ayudó, porque Él nos ayuda a sobrellevar, porque hay cosas de las que nos va a salvar, como me salvó en aquella reunión con este sacerdote, pero hubieron muchas otras cosas que no, el Señor me ayudó de otra forma, no evitando el momento, sino dándome la fuerza para poder seguir adelante. Y eso el Señor lo hace con cada uno de nosotros, siempre que nosotros decidamos dar el paso, siempre que nosotros decidamos, yo voy a seguir adelante a pesar de. No es fácil para nadie. Para nadie. No es fácil. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué me ayudó mucho? ¿Qué usaba el Señor? La iglesia. No las 4 paredes. La iglesia. Todos mis hermanos en Cristo. Desde que yo recibí a Jesús. Y llegaba a la iglesia y sientes el amor desde que te reciben con una sonrisa, que te abrazan, hola, ¿cómo estás? Qué bonita, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos, ese cariño, eso me sostuvo mucho. Por eso es tan importante, no solamente venir los domingos que entramos, hola hermanito, a los anfitriones, hola hermanito, me siento y se acabó el asunto. No, sino que tenemos que tratar de ir a cada reunión que se presente, porque ese amor que recibimos y nos damos unos a otros nos va a fortalecer. Dios opera en aquello. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Se puede seguir adelante. Se puede seguir adelante. Y vamos a ver, entonces, ¿qué dice la palabra en Mateo 5:12, en la Nueva Traducción Viviente? Mira lo que dice.
Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y claro, no de la misma manera que a nosotros, sino de aquellos cristianos de esa época que murieron por su fe en Cristo. Pero dice que nos alegremos. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a este sistema, al sistema de este mundo, que tiene las cosas para ahorita, no, para ayer. ¿No? Te prometen todo para ayer. ¿Y empezaron con qué? Con el café instantáneo. ¿No? Antes se pasaba el café gota a gota. Ahora también ha vuelto. Sí, ha vuelto. Pero hubo una época en que se detuvo el café gota a gota y se reemplazó por el café instantáneo. Incluso en las cafeterías el café instantáneo. ¿Por qué? Porque seguramente la gente siempre decía que no. Al menos yo siempre decía que no, porque te servían un café más feo que el sentimiento, ¿no? Y entonces preferías tu café instantáneo. Así, rapidito. Ya estás con tu cafecito. Y así es ahora. Todo es para ahorita. Entonces yo quiero la recompensa que el Señor me promete, la quiero ahora, Señor. ¿Qué te crees? Yo la necesito ahorita. Yo quiero la recompensa hoy. Y no es así. No es así. Yo tengo que gozarme en la recompensa que viene en el cielo. Las recompensas acá solamente te van a durar para acá. Pero la recompensa del cielo es eterna, es por la eternidad. Y la recompensa acá, ¿sabes cuál es? Primeramente, la paz con Dios. Y la alegría que te da saber que te ama, que Él está contigo, que nunca te deja solo. Y como dice en la carta creo que de Pedro, sabiendo que en otros muchos lugares del mundo los hermanos pasan los mismos padecimientos. Sabiendo que hay otros hermanos que como tú también están seguramente sufriendo porque son cristianos. Cuando yo me pongo a pensar en nuestros hermanos que realmente sufren persecución al otro lado del mundo, hasta vergüenza me da si yo me quejo de mis problemas. Porque ellos sí que la pasan difícil. ¿Qué vas a hacer tú hoy día? ¿Qué vas a hacer? ¿El Señor te está haciendo ver algo hoy día? ¿Vas a dejar que el sentimiento de culpa, aun cuando dure un minuto, al toque te arrepientes y dura poco? ¿Vas a dejar que realmente te lleve a buscar el perdón de Dios? A dejar de ser de repente un cristiano que le guste escuchar de Dios, pero no comprometerse. El cristiano tiene que ser aguerrido. Tiene que comprometerse con su Señor. Hay un día del Señor en el que nos reunimos y que no podemos dejarlo escapar. Yo no puedo dejar escapar ese día porque estornudé una vez. Pero sucede. La pastora Carolina nos compartía cómo su papá venía de la quimioterapia. Y yo recuerdo, en mis inicios de la vida cristiana, así éramos los cristianos. Y estaba, joven y con fiebre, pero ahí estaba en la campaña evangelística que duraba una semana. Una semana, todos los días, de domingo a domingo, íbamos, todas las noches. Ahora nos infartamos, seguro. Eso cansa, pastora, diríamos.
¿Estás dispuesto a comprometerte de veras con el Señor? A no dejar que nada deje que te impida venir a la casa del Señor. Y ayudar a otros a que no se desanimen, a que vengan a la casa del Señor. Yo le doy gracias a Dios por aquellas. Hay 2 hermanas acá que un domingo una y otro domingo otra se cayeron cerca a su casa para venir acá. Y ellas podían haber dicho: ay no, estoy más cerca a mi casa, me regreso. Podían haber dicho eso. Pero así como estuvieron raspaditas y todo, una después tuvo que hacer un poco de descanso. Una me dijo: no le iba a dar gusto al diablo, ¿no, pastora? Claro que no le dio. Y no le dio gusto al diablo, pues. Y ninguna de ellas 2 les dio gusto al diablo. Jóvenes, acostúmbrense a pelear por su Señor. Y no dejen que cualquier tontería los detenga. ¿Amén? ¿Amén? Hay que darle espinaca a este grupo. ¿Se van a dejar vencer? ¿Se van a dejar vencer? No. ¿Y son mayores, ah? ¿Se van a dejar vencer? No. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Y yo le ruego a Dios por cada uno de ustedes, para que el Señor los fortalezca siempre, para que nada los detenga. Porque muchos de los que estamos de este lado hubiéramos querido conocer a Jesús a su edad. Y le doy gracias a Dios porque ustedes lo han conocido.